La evaluación conductual debe entenderse como un proceso que transcurre a lo largo de toda la terapia. Es decir, no solamente debe considerarse como una parte inicial previa a la formulación del caso como tal, sino que debe tenerse en cuenta que la evaluación conductual es un proceso que transcurre a lo largo de todas las etapas de la terapia y que no terminan precisamente con esta valoración inicial, sino que es un proceso completo que finalizaría con la valoración del cumplimiento de los objetivos terapéuticos, de lo cual vamos a hablar más adelante. Ahora, la evaluación conductual tiene algunas características fundamentales. La primera es que usa métodos científicos de evaluación. Es decir, hay entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas, hay procesos de observación, autoobservación, autorregistro, en donde se favorece la descripción detallada de los problemas conductuales y cognitivos y emocionales que la persona pueda tener, también el contexto, la situación por la cual está atravesando, el momento de su vida, la parte contextual va a ser fundamental. Y entonces usamos una metodología no solamente basada en procesos científicos de evaluación, sino también basada en el método hipotético deductivo y que, como ya mencionábamos, se da a lo largo de toda la terapia. Y algo muy importante es que esta es la evaluación conductual, es la alternativa fundamental a la evaluación tradicional. Rápidamente, la evaluación tradicional es una evaluación basada en el modelo médico, que se ha utilizado por cientos de años en la psicología clínica. Básicamente refiere a utilizar los síntomas o la descripción de síntomas, luego hacer evaluaciones diagnósticas utilizando tests, escalas, cuestionarios, sean proyectivos o pruebas objetivas, y a partir de ahí establecer un diagnóstico basado en los sistemas de clasificación psiquiátrico. Esa forma de evaluar es la forma tradicional de la psicología clínica. La evaluación conductual es una alternativa que va a estar centrada más que todo en los comportamientos, en las emociones y en los pensamientos de las personas y por supuesto también en la modificación del ambiente o del entorno. Por supuesto que también incluye una formulación clínica que tiene que ver con la generación de hipótesis y el establecimiento de los objetivos terapéuticos a partir de esas hipótesis en un proceso que vamos a explicar más adelante. La evaluación conductual va a permitir generar una serie de hipótesis a partir de un análisis funcional. De esta manera, la idea es que toda la información, tanto teórica como práctica que se ha ido acumulando, se pueda integrar de manera particular en cada caso, en cada persona o en cada pareja, si estuviéramos trabajando terapia de pareja o familia, pero que específicamente permite entender y comprender la situación de esta persona en particular, sin requerir precisamente de etiquetas o de diagnósticos específicos o particulares, porque no se trabaja con etiquetas. Es decir, no trabajamos con la depresión, trabajamos con las conductas, sentimientos, pensamientos, emociones, ¿verdad? Cogniciones de una persona, por ejemplo, y no trabajamos básicamente con etiquetas, sino que trabajamos con las personas, sus problemas y sus circunstancias. Entonces, la idea fundamental entonces es establecer a partir de este análisis funcional una serie de descripción de las variables causales que pueden tener influencia sobre el comportamiento, la función que tienen estos comportamientos, es decir, para qué le sirve al sujeto, por qué sostener, por ejemplo, una conducta inadecuada. Bueno, puede ser que esta conducta tenga ganancias secundarias. Por ejemplo, solicitar, decir que estamos enfermos o solicitar atención cuando en el ambiente no se le presta apropiadamente, por ejemplo, es una ganancia secundaria. La gente está pendiente de alguna manera, a pesar de que la situación pueda producir malestar. Entonces, la idea es explicar no solamente las variables causales, en caso que se tengan claras, pero al menos sino aquellas variables moduladoras que puedan afectar a la persona y por supuesto el proceso de tratamiento que se vaya a seguir. Este proceso de evaluación conductual surge debido precisamente a las limitaciones de la evaluación tradicional. Es decir, la evaluación tradicional, al final de cuentas, busca un diagnóstico o basarse en un diagnóstico tipo psiquiátrico, mientras que la evaluación conductual va a buscar enfocarse en los problemas, en las conductas, etcétera, y en la resolución de estos problemas. No es importante, al final de cuentas, las etiquetas. Todos sabemos que los sistemas de clasificación pues tienen ventajas en términos de facilitar la comunicación entre profesionales, en términos de investigación y otras cosas que son reales, o sea, que son factores que nos ayudan precisamente a mejorar
los procedimientos o las técnicas o las herramientas, pero que tradicionalmente se basa mucho en suposiciones, con algunos test o escalas no necesariamente muy validadas, de papel y lápiz o de dibujo, cosas por el estilo, con una interpretación completamente subjetiva que no se adapta apropiadamente a las diferentes realidades o situaciones que una persona podría estar pasando. O simplemente están basados en modelos teóricos que particularmente no tienen una solidez empírica ni una validez empírica para hacer la interpretación que hacen. Por lo tanto, este tipo de evaluaciones muchas veces quedan completamente desajustadas a la realidad del paciente y muchas veces también influyen en que las terapias no sean efectivas. Entonces, de hecho, precisamente la idea de la evaluación conductual es poder establecer centrada en problemas y la resolución de los mismos. Evidentemente, de forma inicial, la evaluación estaba muy centrada en la conducta. Ya para los años 70, con el desarrollo del modelo cognitivo-conductual, la evaluación se amplía también para trabajar sobre las variables cognitivas. Por ahí de los 80, la aparición de los aparatos de evaluación y de registro también permiten hacer procesos psicofisiológicos de evaluación, como por ejemplo biofeedback o sistemas de electrocardiografía, etcétera, que también son importantes en algunos casos particularmente. Y bueno, obviamente para los 90 la reincorporación de los enfoques contextuales. ¿Qué implica la parte contextual? Que siempre se debe valorar el contexto tanto físico, ecológico, como psicológico en términos culturales, sociales, etcétera, en el cual el sujeto está inmerso, porque el sujeto no vive en un tubo de ensayo, vive en un contexto, en un entorno real, donde hay una familia, donde hay variables que influyen significativamente, incluyendo variables no solamente socioculturales, incluyendo a veces variables de carácter hasta económico, por ejemplo, que son importantes de considerar. Y bueno, algo importante, como decíamos, si bien es cierto, los sistemas de clasificación no son necesarios para desarrollar la evaluación conductual, pues no deja de ser un proceso que hay que conocerlos, hay que manejarlos, contrario a lo que algunos piensan, a veces incluso en la misma escuela, es de que hay que manejarlos, porque en la calle esto se maneja cotidianamente, en la caja se maneja el CIE-11, en la calle se maneja el DCM-5, con todas las críticas que podamos tener, que son críticas justificadas, pero que efectivamente nosotros debemos tener en cuenta que no podemos negarnos o hacernos los ciegos, cuando también hay que tener claro que hay que ver cómo se puede interactuar. A veces, sobre todo para investigación o para sistematizar algunos procesos, pues sí sería importante manejar estos sistemas de clasificación, aunque como decíamos y reitero, no sean tan necesarios como uno supondría, como algunos suponen, porque en realidad no son necesarios, ¿verdad? Trabajamos con personas, no con etiquetas. La evaluación conductual se va a definir entonces como un enfoque científico de evaluación psicológica que va a enfatizar fundamentalmente la descripción de los problemas, la descripción de las situaciones, las relaciones funcionales de antecedente, conducta y consecuencia entre estas situaciones. No le da importancia o trata de evitar en la medida de lo posible hacer inferencias o hacer interpretaciones, sino que es un enfoque más descriptivo con un criterio de verdad pragmática. Es decir, en términos generales, la idea es que lo que se describe y lo que se tiene ahí al frente es una forma de poder entender los problemas de las personas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, justamente identificando las relaciones funcionales de estas situaciones, tomando en cuenta los datos, los autorregistros, todo el proceso, y que además, como decíamos, se va a evaluar a lo largo de todo el proceso terapéutico. Es decir, vamos ajustando los procesos de la terapia a partir de la evaluación constante que vamos haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, la evaluación no termina, sino que es continua a lo largo de todo el proceso. Entonces, los tres principales elementos de interés de la evaluación conductual son estos. Uno, o A, la medida del cambio. Poder hacer una evaluación previa del nivel de la conducta. Por ejemplo, si una persona se muerde las uñas, bueno, llevar un registro de cuánto se muerde las uñas antes y después de la intervención para poder ver la efectividad del cambio. O, por ejemplo, cuántos pensamientos irracionales tiene una persona al principio, cómo los va describiendo, la cantidad de pensamientos, la forma en que los empieza a debatir y cómo posteriormente a través del proceso terapéutico estos pensamientos van disminuyendo o se van flexibilizando a lo largo del tiempo, por ejemplo a través de un registro de pensamientos disfuncionales. La segunda cosa importante, o la B, sería la identificación y la medida de las relaciones funcionales. Esto es muy importante, es decir, la conducta tiene dos niveles. Un nivel topográfico, que es el nivel descriptivo,
Por ejemplo, empecemos en alguien que fuma. Entonces queremos saber cuánto fuma, dónde fuma, bajo qué circunstancias fuma y qué factores, por ejemplo, predicen o estimulan más bien la conducta de fumado. Eso es una descripción topográfica o inclusive cómo fuma. Si fuma 2 cigarros al día, si no termina, digamos, de apagar un cigarro, con ese mismo enciende el otro y fuma 20, 30 cigarros diarios. Eso es básicamente una descripción topográfica, o cómo fuma incluso. Sin embargo, nos interesa también el otro nivel de la conducta, que es el nivel funcional, es decir, ¿para qué sirve la conducta? En este caso, por ejemplo, el sujeto podría decir que le sirve para relajarse o que le sirve para despreocuparse de las situaciones que tiene, que lo hace sentir bien, que el cigarrillo lo hace sentir, le hace sentir placer. Ese es el nivel funcional. Entonces siempre tenemos que estar buscando la descripción de la conducta desde el punto de vista topográfico, sí, pero la mayoría de las veces es más importante la función que la topografía. Igual pasa con un niño. Si un niño hace berrinche, entonces uno puede describir el berrinche. Se tira al piso, grita, llora, tira cosas, rompe cosas. Esa es la descripción topográfica. Pero la otra parte es la descripción funcional o la conducta desde el punto de vista funcional. Es decir, ¿para qué le sirve al niño hacer eso? Bueno, obviamente estamos hablando de que quiere un objeto, quiere obtener un reforzador, un helado, un juguete, y además está acostumbrado por su experiencia vital a que si hace ese tipo de conductas, los papás van a tender con mayor facilidad a entregar el reforzador que él tanto está esperando. Entonces siempre es importante establecer cuál es la relación funcional, porque es la parte sobre la que más importantemente vamos a trabajar, sobre el cambio en la relación funcional. Y por último, la medida de estos dos aspectos, tanto la medida del cambio como la identificación de las relaciones funcionales, sean individuos, parejas, familias o en grupos, si fuera que estamos trabajando una terapia grupal. Para realizar la evaluación conductual vamos a llevar a cabo distintas estrategias. No hay una sola estrategia, sino que hay al menos 4 estrategias claramente establecidas. Las entrevistas conductuales, la observación conductual, esto incluiría también la autoobservación conductual, es decir, cuando el sujeto solo puede observarse él a sí mismo y no hay otros agentes de cambio que puedan realizar la observación. La evaluación cognitiva conductual y la evaluación psicofisiológica, que aunque se utiliza en menos medidas, sí es muy común en procedimientos de medicina conductual o psicología de la salud, si queremos llamarlo de esa manera, que sí requieren una valoración más directamente en términos de problemas físicos, como puede ser hipertensión, diabetes, etcétera. Muy bien, hablemos ahora entonces de la primera de las estrategias, que son las entrevistas conductuales. La idea de las estrategias, o más bien la idea de esto, es que nosotros podamos obtener a través de la entrevista una enorme cantidad de información que permita comprender la situación, el contexto y las distintas variables que intervienen en cada uno de los problemas. De hecho, decía un viejo amigo mío, colega español, que una buena entrevista conductual vale más que 200 tests. Y efectivamente, la entrevista es la herramienta más importante que un psicólogo tiene para poder recabar información necesaria para generar estos procesos de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, primero busca explicar al cliente qué se pretende con la entrevista y por qué es necesaria obtener información detallada y específica del problema. La idea es que las personas puedan abrirse y poder hablar abiertamente del problema en un espacio contextualizado con la confidencialidad, con la empatía y otras variables que son muy importantes para la entrevista, en donde nosotros necesitamos realmente de poder obtener la mayor cantidad de información y que las personas comprendan que para poder ayudarles nosotros necesitamos comprender el caso y lo que está pasando. Entonces lo más importante en este punto es eso, es generar una confianza, una tranquilidad en la persona que este paso es necesario y explicar por qué, que sí, por qué se hace la entrevista y para qué se hace la entrevista. La idea entonces es identificar aquellas conductas problema que tiene el sujeto, la o las conductas problemas, ¿verdad? En términos conductuales que sean objetivos y precisos. La persona podría decir es que soy nervioso. Bueno, eso no nos dice mucho, habría que especificar. Entonces sería bueno pedir ejemplos. Decirle, bueno, ok, cuando usted está nervioso, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué ocurre antes de que usted se ponga más o menos nervioso? Entonces no vamos a cambiar el lenguaje, ni vamos digamos, de alguna manera perder la relación terapéutica por asuntos técnicos, sino que más bien vamos a tratar de identificar desde el punto de vista del paciente
cuáles son esas características, ¿verdad? Es decir, qué es lo que no está funcionando, por qué no está funcionando, qué es lo que le está pasando exactamente, cuál es el ambiente en el que esto ocurre, ocurre siempre, ocurre bajo solo en ciertas circunstancias, por ejemplo, con qué personas, o si es con todos, o si es con algunas personas. Bueno, todos esos factores son importantes. También hay que identificar los parámetros de frecuencia, intensidad, duración. Por ejemplo, alguien podría decir, es que yo me enojo mucho. Bueno, ok, podríamos hablar de